Bueno, el sábado, usted sabe, hubo una balacera en el exterior del estado Corona, allá en Torreón, que provocó la suspensión del partido entre el Santos Laguna y el Morelia. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre policías y hombres armados a unos 300 metros del estadio, pero algunas balas impactaron el estadio. El alcalde de la ciudad, Eduardo Olmos, de inmediato señaló que no fue un ataque a la población, sino ni al deporte. Sin embargo, este acontecimiento hace inevitable reflexionar sobre la violencia que hoy se vive en nuestro país, en México. A esto hay que sumar las situaciones apremiantes y muy precarias que está viviendo el puerto de Veracruz en materia de violencia. Perdón, el puerto de Acapulco en materia de violencia. Por cierto, también el de Veracruz, pero de manera más importante el de Acapulco. Al inicio del sexenio, el gobierno federal insistió una y otra vez en que la violencia estaba acotada en términos geográficos y que involucraba principalmente a personas relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, acontecimientos como lo ocurrido en Torreón este fin de semana hablan de una expansión geográfica de la violencia y de cómo cada vez más se ven involucrados ciudadanos comunes y corrientes. Y para hablar de lo ocurrido en Torreón, de lo que está pasando en Acapulco, y en general de lo que está ocurriendo con la violencia y la estrategia para combatirla, está con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro experto en temas de seguridad pública y seguridad nacional. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Gracias. Pues bueno, hijo, man, ¿por dónde empezamos? Por Torreón, ¿no? Torreón. A ver. Pues mira, Torreón es una ciudad estratégica para el crimen organizado. Tú sabes que forma parte de la zona conurbada que comparte con Gómez Palacio, que es una zona mucho más violenta, por cierto, que Torreón. Ah, mira. Y ahí se juntan un par de carreteras y después se sube a puntos de la frontera, sobre todo dos ciudades, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, que son puntos muy importantes para el paso de droga en la frontera norte. Entonces se trata de un punto bien importante, lo están peleando tres cárteles, Zetas, Golfo y Sinaloa. Esa es la guerra, digamos. Así es. Y bueno, la estrategia del gobierno, los retenes obviamente estorban, digamos, la ruta, les complican las cosas, y me parece que en este caso un poco el mensaje es: tú me complicas a mí mi negocio, pues yo te voy a complicar las cosas sembrando terror en la población. O sea, ¿tú lo ves esto como un acto explícito de sembrar terror o...? Porque el gobierno parece que la versión oficial es que pues iban pasando y agarraron y se echaron unos balazos, había un retén, también se dice que fue casi fortuito, circunstancial. Mira, yo después de estudiar a organizaciones criminales, creo que con ellos hay muy pocas cosas que son fortuitas. Ellos actúan con mucha estrategia, son muy racionales y buscan maximizar el impacto de las cosas que hacen. Y creo que en este caso escogieron un evento de alto perfil, era un juego importante. Qué bueno, Leo, que el estadio no estaba lleno. Porque si el estadio está lleno y con toda esa balacera que se vino, una estampida en un estadio lleno te genera una cantidad de muertos impresionante. Claro. Sucedió hace algunos años en Guatemala, casi 100 muertos, sofocamientos, en fin. Entonces, qué bueno que el estadio estaba medio vacío. Pero bueno, pues sí, son sucesos que vamos a estar viendo. Las organizaciones criminales son muy creativas para generar, cada vez inventan cosas nuevas, y bueno, pues aquí a los pobres ciudadanos de Torreón que tenían su momento de descanso, de un poco escapar de la realidad complicada, pues les recuerdan que ahí están, ¿no? Y creo que eso pues obviamente le afecta al gobierno federal, le afecta al gobierno estatal. Pero no solamente a los de Torreón, ¿no, Eduardo? Porque yo creo que pues mucha gente lo vio por televisión y esto se expandió como pólvora. Claro. O sea, el sábado en la noche yo no estaba viendo el partido, pero pues casi inmediatamente me enteré, ¿no? Porque empezó los tweets, empezaron, en fin, ¿no? Sí, pero bueno, finalmente en vivo y en directo fue en Torreón, y ahí es donde dices, híjole, voy a seguir viviendo los partidos de fútbol, ¿no? Los sábados. Claro. ¿No? Es ahí donde y está el ejército presente en Torreón, ¿verdad? Sí, claro. Y con todo y eso... De hecho, ahorita vamos a tocar otro asunto, pero ha habido un despliegue de muchos soldados, tanto en Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, para armar una operación contra los Zetas. Pero si quieres eso lo tocamos. Sí, ahorita. ¿Qué más podemos decir de Torreón? Pues mira, es una ciudad en donde en los últimos meses ha
aumentado la violencia. La violencia nunca ha sido muy alta, se mantiene en un rango entre 25 40 ejecuciones mensuales. Bueno, pero es que es relativamente bajo comparado con otros. Exacto, con los de alta violencia. Sí. Gómez Palacio sí trae un problema mayor de una epidemia de violencia, que eso quizás, Leo, en algún momento lo comentemos. Cuando la violencia cruza ciertos umbrales, sí, se dispara y ya es muy difícil que baje durante muchos meses. ¿Qué es lo que pasó en Juárez, por ejemplo? Juárez, pasó en Acapulco, en Monterrey. En varias ciudades tenemos ya un problema de epidemias de violencia. Tenemos que empezar a generar algunos métodos de alertas epidémicas para poder anticiparnos y actuar antes de que explote la epidemia, porque una vez que explota la epidemia de violencia ya es muy difícil controlarla, ¿no? Y es el caso de Gómez Palacio. No, Gómez Palacio sí, Torreón todavía no. Torreón. Ahora, cuando hablamos de Torreón y Gómez Palacio, pues es la misma ciudad, es la misma área conurbada, ¿no? Sí, pero curiosamente los niveles de violencia sí son distintos en ambas ciudades. Qué interesante, por el tipo de barrios a lo mejor, o la carretera cruza por Gómez Palacio, ¿no? Pues ve tú a saber, pero sí hay diferencias en los niveles. En Gómez Palacio está más agudo el problema. Bueno, ahora, yo veo, escucho, leo el tema del puerto de Acapulco. Diario hay muertos, cada vez más decapitados, cada vez más violento, balaceras en la costera. Me dicen que Acapulco está vacío, turísticamente ha tenido un bajón impresionante. La gente ya no sale en las noches a los antros, a las discotecas. Sí, ¿qué está pasando? Literalmente los chilangos que van a Acapulco se meten a su hotel o a su departamento, compran los abarrotes y las cosas acá en México, no salen y solamente les dejan, como me dijo un acapulqueño el otro día, las bolsas de basura, ¿no? Están muy enojados y están muy frustrados porque ha bajado, como tú dices, las visitas a los restaurantes, a los bares, a las discotecas. Ya las discotecas solo caben una cada día, se van rotando. Pero mira, el problema en Acapulco empezó, me parece, desde septiembre del año pasado, cuando fue la detención de la Barbie. Esa detención desequilibró a los grupos. Tú ya lo habías dicho acá, ¿eh? Sí, yo te había comentado que las cosas estaban empezándose a descomponer en Acapulco. Sí. Y ahora tenemos ahí varios añadidos nuevos preocupantes. Tenemos un problema muy grave, Leo, de peleas por el control del penal que está cerca de Acapulco. Han estado matando custodios para ver qué grupo se hace del control del penal. Y tenemos otro problema muy grave con los taxistas, fíjate. Los taxistas de Acapulco... Lo están matando a los taxistas. Pues el 12% de las ejecuciones en Acapulco tienen que ver con taxistas o con pasajeros de taxi. Y es que los taxistas parece que tomaron partido con los grupos y trabajan frecuentemente como halcones o como narcomenudistas. Halcones son estos que vigilan, ¿no? Exactamente, los vigilantes que avisan, etcétera, ¿no? Presencia de policías, presencia de militares. Sí. Y pues tú ves el número de taxistas muertos en un puerto como Mazatlán o como Vallarta, etcétera, no llegan ni al 1%. Y acá en Acapulco está alrededor del 12%. Entonces es un asunto... Sí, hay un sesgo, un evidente sesgo de que están matando a taxistas. Así es. El costo para el Estado en términos de ingresos turísticos, etcétera, es tremendo. Y bueno, no se ve que haya como mucha claridad de qué hacer. No se ha anunciado ningún programa antiviolencia, acciones. La Federación, aunque hay alguna presencia federal, tampoco ha sido un operativo muy visible, muy contundente. Entonces, y el nuevo gobierno del Estado me parece pasmado, ¿no? Como que todavía no agarra las riendas. Bueno, nunca las agarró. También ya esto venía desde el gobierno pasado, pero justamente el gobierno llegó casi ya había explotado el problema. Y como te comento, Leo, una vez que explota, el controlarlo es bien complicado. Pero sí deberían ya tener previstas un plan, etcétera, y no se ve, porque las cosas empeoran. Ahora
tenemos un problema ahí con los dueños de las gasolineras, sí, y quienes las operan, que ya quieren solamente operarlas durante ciertas horas del día por el peligro que tienen de extorsión, etcétera, ¿no? Sí, incluso se habla de huelga, ¿no? De huelga de gasolineros, porque pues, les están cobrando su derecho de piso y de por sí los gasolineros supuestamente ganan un margen limitado, ¿no? Así es. Digo, si no hacen trampa, pero... Entonces esto, bueno, ya es otro ingrediente muy preocupante. Yo no sé, realmente es una pena lo que está pasando en Acapulco y no se ve una reacción clara, contundente, que empiece un poco a ordenar las cosas, ¿no? Ojalá pronto ya tengamos mejores noticias de Acapulco, Leo. Y déjame hacerte una última pregunta de Acapulco. ¿Acapulco ya pasó ese umbral de epidemia? En Acapulco ya pasó el umbral y ya hay una epidemia de violencia. Las epidemias de violencia, Leo, una vez que se desatan, pueden durar 30, 40 meses y nunca regresan, no regresan a los niveles de violencia previos al umbral, digamos, a la alerta, ¿no? Se comporta como una epidemia sanitaria, ¿no? Sí. Entonces hay que armar programas muy bien articulados con la cooperación de la gente, de coordinación de las autoridades, como yo te he dicho acá, ir contra los grupos más violentos, cosa que por cierto ya está pasando también en otros estados del país, ahorita platicamos eso, pero bueno, tiene que hacerse algo, no puedes permanecer pasivo esperando que esto se arregle por algún medio divino, ¿no? Nos quedan 2 minutos y me decías que, porque el día de hoy yo escribí un artículo en el periódico Excelsior diciendo que la gente me pregunta mucho, bueno, ¿y por qué, si ahí están los resultados, no cambia el gobierno la estrategia, ¿no? Y bueno, yo decía lo obvio, pues no van a cambiar a 15 meses de terminar el gobierno, no van a anunciar un cambio en la estrategia, están muy invertidos en eso, no van a hundir ahorita los costos. Aparte creo que el presidente tiene la convicción de que está haciendo lo correcto. En fin, ahí está el artículo. Pero me decías, antes de entrar, que sí están cambiando la estrategia. Sí, claro. Se filtró primero, me parece que por algunos funcionarios del Departamento de Estado americano, en un periódico de Dallas, y después ya la agencia Stratford lo sacó en un reporte y el periodista Raimundo Rivapalacio, que hay una operación que inició en julio, llamada Operación Lince Norte, que es con aproximadamente 4,000 elementos de la Armada, militares, sobre todo de la Armada, armando una operación contra los Zetas en 4 estados, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. Te voy a pedir un favor porque ya me están pidiendo que hagamos el corte. ¿Te podemos invitar la semana que entra y claro, nos dices de qué se trata este cambio de estrategia, hacia dónde va y pues cómo la evalúas tú, ¿no? ¿Cómo la estás analizando? ¿Sí? Claro que sí. Entonces te tenemos la semana que entra aquí con nosotros. Gracias, encantado, Eduardo. Leo. Gracias a ti. Y bueno, después de un breve corte regresamos para hablar del tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué libro deberían de leer todos los políticos? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.